Esta mañana vamos a trabajar un título que me apasiona, es Discípulos en Transformación. Cuando hablamos de una iglesia que entiende el propósito y el plan de Dios, cuando hablamos de una iglesia que tiene visión, que tiene enfoque, que tiene la revelación de Dios, que camina en la palabra de Dios en medio de la gracia que Dios nos otorga para escudriñarla y estudiarla correctamente, es una iglesia que no está pensando tanto en tener miembros. Gracias a Dios por los miembros de esta iglesia, es una belleza, una bendición, pero no se trata de tener miembros, se trata de tener discípulos, discípulos maduros, discípulos incondicionales, se trata de tener discípulos siervos. Cuando hablo de discípulos incondicionales, discípulos maduros, son aquellas personas que el Espíritu de Dios está preparando, que el Espíritu de Dios está adiestrando, que el Espíritu de Dios está formando, que el Espíritu de Dios está trabajando, de tal manera que cuando Dios diga, necesito pastores, hayan personas que se levanten. Necesitamos abrir iglesias, hayan personas que se levanten. Necesitamos evangelistas, hay personas que se levanten. Necesitamos misioneros, hay personas que se levanten. Estamos preparando una generación de discípulos maduros, incondicionales, de discípulos siervos, capaces de servir a Dios en espíritu y en verdad. Gente que no, que ha entendido que simplemente se sienta ahí porque necesita tomar un tiempo para orar a Dios y recibir instrucción, pero que el 99% está de pie caminando, haciendo lo que Dios dice que tiene que hacer. Son discípulos que dicen, hay que ir a orar. Y no llama al pastor, pastor, vamos a orar. Son discípulos que están aquí, que saben orar, que saben predicar, que abren su boca y pueden hablar las maravillas de Dios. Son discípulos que saben abrazar, son discípulos que saben entender, son discípulos que pueden dar calor, que son discípulos que pueden dar abrigo, que pueden dar la esperanza que este mundo ha perdido. Son discípulos que llevan la luz en medio de la oscuridad y las tinieblas. Son discípulos que podemos llevar a la persona más importante, que es al Señor Jesús. Ustedes son la comunidad de Dios, son el instrumento de Dios para la transformación de las naciones. Y como Dios sabe que usted lo va a hacer, Dios ya lo está haciendo en tu corazón. Dios está haciendo la transformación para que cuando usted hable y diga, usted pueda hablar lo que el Dios Santo está haciendo en su corazón. Porque no son solamente palabras, es la acción de lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Amén. Decía en la mañana, y me impresiona mucho, antes de que Jesús fuera a ser crucificado, en la última, antes de la cena del Señor, Él estaba en Jerusalén, era el lugar más peligroso en ese momento, lo andaban persiguiendo, pero Él va a la Pascua y Él se para ahí en medio de toda la gente y dice, el que cree en mí, de su corazón brotarán ríos de agua viva. ¿Cuántos creyentes en Cristo estamos aquí? ¿Cuántos creen que Jesús es el Señor? ¿Cuántos creen que Él es el Señor de su vida? Y Él dice, el que cree en mí, de su corazón brotarán ríos de agua viva. Es decir, que cuando usted se para delante de alguien, cuando usted se para en medio del lugar de trabajo o en medio de la necesidad, los ríos de la justicia, los ríos del amor, los ríos de la esperanza, los ríos de la gracia, los ríos de la benevolencia, los ríos de la generosidad, los ríos del gozo, de la prosperidad, del amor, de la bondad, de la misericordia, esos ríos de Dios brotan, no son gotitas de agua, no estamos en un lugar desierto, estamos en un lugar donde brotan los manantiales de agua, los manantiales de gracia, los manantiales de Dios. Del que cree en Él, de su corazón brotarán ríos de agua viva, ríos de Dios, los ríos que inundan, los ríos que tocan, los ríos que llevan sanidad, los ríos que llevan libertad, los ríos que hacen y provocan grandes transformaciones. Ustedes son los que el diablo tiembla cuando llegan, porque dice, ahí vienen esos que van a saturar este lugar de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, de lo que Dios es. Dios está constituyendo esta comunidad de fe como expertos, no solamente en alabanza, en oración. Dios nos está constituyendo expertos en conocer a Dios. Un discípulo es un experto en conocer a Dios. Es aquel que puede abrir su boca en cualquier momento y proclamar las maravillas de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí Dios no nos ha sanado?
¿No es cierto que hemos estado algunas veces frente a una pared que no sabemos qué va a pasar y el Espíritu de Dios bota eso en el nombre de Jesús y pasamos? ¿Por qué? Porque nuestro Dios no conoce paredes, nuestro Dios no conoce límites. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y somos esa comunidad. Pero no se trata solo de que un predicador lo diga, es que ya ustedes lo saben. Lo que necesitan es ver a su Dios en acción. Y su Dios camina cuando usted camina. Su Dios ve cuando usted ve. Su Dios siente cuando usted siente. Somos una comunidad que hemos entendido que nosotros somos los dulos, somos los esclavos. Que nosotros no, que nuestro Dios no es el chalán. Hay algunas comunidades de fe que piensan que Jesús es el chalán, que es el Señor, dame agua, Señor, necesito esto, Señor, dame ropa, Señor, dame acá, dame allá. Hermanos, no nos confundamos. Él no es el esclavo, yo soy el esclavo. Es Él el que me tiene que decir, Carlos, necesito que vaya. Carlos, abre tu boca. Carlos, proclama la palabra. Carlos, ora. Es Él el que da las instrucciones. Y nosotros en el gozo de Dios nos movemos en la voluntad de Dios, en la perfecta voluntad de Dios. Esta comunidad es una comunidad que tiene la revelación de Dios y conoce la perfecta voluntad de Dios. Y camina en ella. Ahora, por supuesto, hay gente que está escuchando y dice, sí, está bien. Bueno, como un espectador pasivo. Pero yo quiero decirle, disfrute ahora que usted quiere ser un espectador pasivo, porque cuando el Espíritu Santo le visite y lo queme, nunca más volverá a ser el mismo. Y nuestra oración y nuestro anhelo y nuestro deseo es que pasemos de ser simples oidores a gente que transforma naciones y pueblos para la gloria de Dios. El Espíritu del Señor viene sobre Jesús y nos enseña. Adelante. Y hay tres textos que son los mismos, pero que me emocionan mucho porque tienen algunas características que vamos a ver. Mateo, Marcos y Lucas recogen en las palabras de Jesús. Y si los tres evangelistas lo recogen, y de alguna forma Juan lo dice de otra manera, pero si los tres evangelistas lo resumen y lo recogen, es porque son sumamente importantes. La primera lo vemos en Mateo 16, 24. Léanlo conmigo, por favor. A la cuenta de tres. 1, 2, 3. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Ahora, ¿cómo lo dice Marcos? Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y Lucas, ¿cómo lo declara? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígueme. Ahora, vemos que la diferencia, primero que nada, está a quién le dirigen el mensaje. Mateo lo dirige a sus discípulos, Marcos lo dirige a la gente y a sus discípulos, pero Lucas es más atrevido y dice a todos, a todos. Y Lucas añade algo que me impresiona y me gusta muchísimo. Dice, y tome su cruz de vez en cuando, tome su cruz en la mañana, déjela descansando en la noche. Hay vacaciones de vez en cuando. Dice que tomemos la cruz todos los días, cada día. Ahora vamos a ver qué significa esto. La que sigue. Estos tres términos nos llevan a un discipulado que implica un seguimiento total, radical y completo a la persona de Jesús. O sea, el centro de este mensaje, el centro de la palabra que Dios nos da, es Jesús. Nos negamos para estar con Él. Tomamos la cruz cada día para estar con Él. Y le seguimos a Él. El centro de todo es Él. Él quiere que nosotros tengamos un seguimiento como total, radical, completo a la persona de Jesús. Cuando habla de radical, habla de la raíz. La palabra raíz es del radicalis, viene de la raíz.
todo mi ser, mi mente, mi corazón, mis emociones, mis sentimientos, en mi espíritu, todo lo que hay en mí, radicalmente tiene que seguir a Jesús. Es todo mi ser el que sigue a Dios. No es una parte de mi vida, no es solamente un pedacito de mí. Todo mi ser tiene que entender que Jesucristo es el Señor total, absoluto y completo de todo mi ser. Y una oración que hago todos los días es: Señor, anhelo tu gobierno, ven y gobierna sobre mi vida, gobierna sobre mi mente, sobre mis emociones, sobre mis sentimientos, gobierna aún por encima de mi libertad, gobierna aún por encima de lo que entiendo y no entiendo. Deseo tu gobierno, te deseo a ti, deseo que tú hagas conmigo lo que has propuesto de antes de la fundación del mundo, porque la perfecta voluntad de Dios para tu vida fue hecha en la sabiduría de Él, en el propósito de Él, fue hecho con la sabiduría eterna, fue hecho, no hay persona más sabia y extraordinaria que pudo haber diseñado, haber hecho el diseño suyo y haber diseñado el propósito y el plan como solo Dios lo puede hacer. Conocer la perfecta voluntad de Dios para tu vida significa conocer los misterios de la mente, el corazón, el amor de Dios para tu vida y cómo Él quiere realizarla en ti. Es importantísimo. Entonces, cuando hablamos de qué entendemos, que sigue, qué entendemos cuando Jesús nos dice, para que le sigamos necesitamos negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué nos dice eso? Lo primero es que esa palabra viene de un término griego que significa, aparte, neomai, que es un término judicial que significa rechazar o renunciar a la conexión con algo o con alguien. Yo libremente hago un decreto en mi vida, yo renuncio a todas aquellas cosas que estorban para que la gloria de Dios se pueda manifestar en mi vida. Yo renuncio y el Señor mismo nos va guiando y nos va enseñando qué cosas nos estorban, qué cosas están ahí que me están impidiendo hacer lo que Dios dice que tengo que hacer. Es más, mientras yo estoy hablando, de seguro el Espíritu de Dios nos muestra cosas mientras decimos y uno sabe, esto me está estorbando, esto no está bien, tengo que soltar esto, necesito ser libre, necesito romper con eso para poder seguir a Jesús como Él dice que tengo que seguirle. Entonces Jesús sabía lo que estaba diciendo. Cuando vamos a Filipenses 2, 5, 11, vemos que Él mismo participa de esto. Él mismo renuncia a sí mismo a algunas cosas. Él mismo nos da ejemplo. Y dice Filipenses 2, del 5 en adelante: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimar el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Entonces, solo este versículo, habla de 7 momentos de humillación, pero también, no voy a hablar de todos, pero déjeme decirle que Jesús no está pidiendo nada a nosotros que Él no haya hecho. Él nos está pidiendo que renunciemos, pues Él renunció también. Cuando habla de que Jesús deja el trono del Padre, no se aferra a su condición de Dios, no significa que Él dejó. Eso se llama en griego, o la palabra en teología que se usa es kenosis, que es vaciamiento. No es que Él se vacía a sí mismo de su gloria, de dejar de ser Dios. No está hablando de que Él deja de ser Dios, no deja su gloria, no deja todo lo que Él es. Él deja el vivir en el cielo. ¿Cuántos saben que seguro vivir en el cielo es algo extraordinario? Yo no creo que nadie que esté en el cielo quisiera venir otra vez a la tierra a vivir. Estoy totalmente convencido que nadie quisiera volver a venir aquí si está en la gloria de Dios.
Jesús deja su gloria, deja todo eso para hacerse con nosotros. Renuncia a un estado extraordinario, pero dice que viene para obedecer al Padre, para someterse al Padre, pero viene para morir y habla nos enseña y nos invita a morir a nosotros mismos. Él viene a morir. ¿Por qué? Porque hay un propósito mayor, porque hay algo extraordinario y Jesús sabe que viene no solo a rescatar el reino, que viene a rescatar la autoridad que ha sido robada, que viene a vencer al diablo, que viene a vencer el pecado, que viene a vencer la muerte, sino sobre todo también el Señor viene a rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Y lo más hermoso es que cuando Él estaba a punto de morir y cuando estaba en la cruz del Calvario, que no había parecer en Él, era una sola llaga, su dolor era interminable, Él había renunciado a que sus ángeles lo consolaran, Él había renunciado a todo, iba a sufrir completamente cuando tenía el pecado de la prostituta, del borracho, del mentiroso, del avaro, del codicioso, del ladrón, del mentiroso, cuando Él tenía tu pecado y mi pecado, cuando no había belleza en Él y el dolor era tan terrible, dice que había un gozo delante de Él que le permitía morir en ese momento. Y el gozo es que usted esté en esta mañana escuchando eso. El gozo es que usted haya recibido a Dios. El gozo es que usted pueda levantar sus manos y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. El gozo es que usted tenga la revelación de que usted hoy no es cualquier persona, es hijo del Dios Altísimo. Por cuanto hemos creído en Él, Dios nos ha constituido hijos de Dios. Era el gozo. Él te estaba viendo a ti y me estaba viendo a mí. Y Él decía, por esta persona, porque esta persona va a estar aquí, para que esta persona pueda tener acceso a mis riquezas, para que esta persona sea coheredera, para que de esta persona puedan fluir esos ríos de abundancia de lo que estamos hablando. Estoy dispuesto a morir. Estoy dispuesto a hacerlo. Por eso dice que Dios le va a otorgar un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, lo que está diciendo es que al final de los tiempos, los reinos de este mundo, dice Apocalipsis, van a venir a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Y todas las cosas van a ser puestas debajo de sus pies. Es decir, los reinos de la justicia, los reinos de la política, los reinos del deporte, todos los reinos que hemos levantado van a caer y va a florecer el único reino que puede estar y puede florecer en el universo, que es el reino de Dios. Y solo va a haber un Señor, Rey soberano de todo, su nombre, Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre para la gloria de Él. Es impresionante, hermanos. La revelación de Dios es maravillosa. Entonces nos han dicho locos, nos han dicho panderetas, nos han dicho de todo. Y probablemente ese momento en que estamos viendo que todos los reinos caen a los pies de Dios, los demonios y toda circunstancia y todo poder espiritual que pueda haber, tiene que doblar sus rodillas y adorar a Dios. Ese va a ser el día de los locos, porque nosotros vamos a estar adorando y vamos a estar humillados, pero no va a ser la primera vez que lo hagamos, porque estamos constantemente haciéndole, humillados delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Para nosotros no va a ser nada nuevo, pero lo que sí va a ser nuevo son las palabras que vamos a oír: venid benditos de mi Padre, por cuanto han sido con cuanto han sido fieles en lo poco, sobre lo mucho los pondré. Mientras naciones de la tierra están temblando, mientras soberanos están temblando, mientras los mentirosos están temblando o los que abusaban de poder están temblando, nosotros vamos a estar llenos de gozo, porque es el día de la manifestación de nuestro Dios. Por eso podemos renunciar. Renunciamos porque no somos personas que no tenemos revelación ni entendimiento. Renunciamos no porque somos ignorantes o porque nunca hemos podido ir a la escuela o al colegio o a la universidad y lo único que nos quedó ser cristianos. ¿Cómo se llama? Renunciamos no porque las personas puedan decir: ay, pobrecito, es tan feo que mejor se hizo cristiano porque es lo único que podía hacer. Ay, pobrecito esto, pobrecito lo otro. No. Aquí habemos gente linda, aquí habemos gente gozosa, aquí habemos gente de esperanza, aquí
aquí habemos gente sabia, aquí habemos gente que estamos transformando naciones, aquí habemos gente que hemos entendido cuál es el plan y el propósito de Dios, aquí habemos gente que tenemos futuro, aquí habemos gente que tenemos enfoque, aquí habemos gente que ponemos nuestra ingeniería, nuestras profesiones a los pies de Dios, aquí habemos gente que sabemos para qué existimos y para qué seguimos, aquí habemos gente de revelación y de gracia, aquí estamos los hijos de Dios, aquí estamos gente que sabe por qué renuncia, que tiene entendimiento y revelación de Dios. Y si no lo tienen, esta mañana lo está recibiendo. Qué hermoso poder ser gente de entendimiento. El primer paso de humillación de Jesús era despojarse de las ropas de gloria sin perder su gloria, sin dejar de ser Dios y asumir la condición de un siervo en la tierra. A mí me impresiona cuando hay siervos o discípulos siervos. Mire, por gracia de Dios, estoy compartiendo la palabra. Pero si el pastor Ramón me dice, Carlos, necesito que vaya a limpiar los servicios sanitarios, voy y lo hago. ¿Qué importa? Puedo estar limpiando los servicios sanitarios o puedo estar aquí predicando. Allá soy un hijo de Dios, aquí soy un hijo de Dios. No importa lo que yo haga, es lo que yo soy. A Dios no le importó haber nacido en un pesebre o podía haber nacido en un castillo lleno de oro. Eso no es lo importante. Él era el Hijo de Dios. Él era la segunda persona de la Trinidad. Él es el Hijo de Dios. Él era el dueño de todas las cosas. Él era dueño de Belén. Él era dueño de Jerusalén. Él era dueño de la tierra. Él es el dueño de la tierra. Él es el dueño del universo. Él era el dueño de todo, pero se hizo sencillo y humilde. Para que nosotros entendamos que no se trata de lo que hacemos, sino de lo que somos. Cuando hay un servidor de Dios, es la persona que más se parece a Cristo. Porque Él dijo, si ustedes me llaman maestro y lo soy, y le faltó decir muchas cosas, le faltó decir, yo soy el dueño de ustedes y el dueño de todo esto. Pero a pesar de ser el dueño de todo, me he presentado delante de ustedes como un servidor. Bienaventurados ustedes si hacen lo mismo. Y hay veces todavía yo veo gente arrogante, soberbia, que se cree que porque le dan un puesto, ahora yo no sé qué es. Ahora soy misionero, ahora sí soy un héroe. ¿Cuál héroe? No es nada. Seguimos siendo discípulos, siervos. Entre más sea el cargo, más humildad y sencillez, porque ni siquiera hemos llegado a la estatura del varón perfecto, que fue el modelo de servicio. ¿Cómo es posible que haya cristianos que vean a otros debajo del hombro? ¿Cómo es posible que hayamos hijos de Dios, que estemos ahí minimizando o viendo algunos puestos de servicio como inferiores con respecto a otros? Aquí no hay eso. Somos hijos de Dios que lo hacemos todo para la gloria de Dios. Si limpio los servicios sanitarios, lo hago para la gloria de Dios. Si predico, lo hago para la gloria de Dios. Si me toca ir a ganar naciones, lo hago para la gloria de Dios. Si nos toca levantar una iglesia, lo hacemos para la gloria de Dios. Si tengo que ser el pastor de una iglesia, lo hago para la gloria de Dios. No importa lo que nos suceda, no importa lo que nos den. Todo se trata de Él, es para su gloria, para que su nombre sea honrado, para que su nombre sea exaltado. Y entonces cuando la gente vea que hay personas sencillas, humildes, capaces de amar y abrazar, no importando su condición política, económica, política, lo que sea, cuando somos personas que como hijos de Dios somos capaces de abrazar aún al más necesitado o menesteroso, entonces el mundo sabrá que el amor de Dios es real. Negarse, renunciar a nuestros propios intereses, anhelos, deseos, a nuestra propia cosmovisión, a nuestra propia manera de ver el mundo, interpretar la vida desde nuestra perspectiva y voluntad. Y aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, de su misión global, de su voluntad para nuestra vida y del propósito global que Dios tiene para el mundo. Una de las cosas más hermosas es cuando nuestro corazón, por fin seducido por Dios, es capaz de decir, Señor, renuncio aún a mis anhelos, deseos. Quiero tus anhelos, quiero tus deseos, quiero tus sueños, quiero ver lo que tú eres para la gloria tuya. Hermosísimo.
Cuando somos capaces de entender que este discipulado transformador, que este discipulado que nos lleva a ser gente madura, incondicional, discípulos siervos, no tiene que ver con cambiar en primera instancia mi comportamiento. No, no se trata solo de cambiar mi comportamiento. Para que mi comportamiento cambie, yo tengo que cambiar los valores que yo tengo que cambiar las creencias y tengo que llegar a lo profundo de mi corazón, que es cambiar mi manera de ver las cosas. Cuando Dios viene y por su Espíritu Santo y su palabra y comienza a trabajar, somos cristianos, somos discípulos transformados desde lo profundo, desde mi cosmovisión. Ya yo no veo las cosas como las veía antes. Yo soy capaz de pedirle a Dios sus ojos para ver las cosas como Él las ve. Yo soy capaz de pedirle su corazón para sentir como Él siente. Yo soy capaz de pedirle sus pies para caminar y sus brazos para abrazar y hacer lo que Él dice. Cuando nosotros comenzamos a cambiar desde nuestra manera de ver el mundo, antes nos habían enseñado, quizás algunos de nosotros aquí, que para corregir había que pegar 4 gritos y 4 patadas y todo el mundo tenía miedo y llegaba el esposo, hasta la esposa temblando y todo eso. Esa es la manera y quiere tratar a todo el mundo. Eso no es verdad, eso es mentira, eso es lo que el mundo enseña. Qué hermoso es ver un padre que llega, que abraza, que ama, que construye, que edifica, que llora con sus hijos, que llora con su esposa, que es capaz de mostrar su verdadera hombría, su verdadera validez, porque ahora puede ver el mundo como lo ve Dios, ha entendido su propósito, su diseño y es capaz de construir para la gloria de Dios. ¡Wow! Y entonces las cosas comienzan a cambiar. Porque es cuando el Espíritu de Dios entra a nuestro corazón y comienza ahí desde manera de ver el mundo, comienza a quitar valores del mundo, comienza a quitar creencias falsas y comienza a venir la palabra de Dios y comenzamos a ser edificados por la palabra y somos hombres y mujeres de la palabra de Dios, somos hombres y mujeres del primer mandamiento, que amamos a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con todo lo que somos, y la capacidad de amar a Dios y el mover del Espíritu del amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones nos capacita entonces para amar al prójimo, para amar a los que también están en medio nuestro, y entonces el amor de Dios se traduce en una realidad cuando somos capaces de amarnos unos a otros. Entendemos lo que es negarse. Despojarse implica un éxodo, una salida desde nuestro individualismo a un Dios universal que ama su creación y está pendiente de ella. Una de las maneras que me encanta discipular a la gente, más bien, ¿cómo se llama? Evangelizar a la gente desde el libro de Génesis. Lo invito a que evangelice a la gente desde el libro de Génesis. Cuando el libro de Génesis nos dice por qué fuimos creados. Fuimos creados como administradores, fuimos creados con la autoridad para gobernar este mundo, para diseñar, para construir, para programar. Dios nos dio la capacidad de tomar el Edén y hacerlo producir y hacer que fuera lo que Él dice que tenía que ser. Nos dio su sabiduría, su entendimiento para que las cosas comenzaran a salir bien. Y fue en el pecado donde todo se echó a perder. Pero si volvemos a rescatar a ese hombre y a esa mujer creados en el diseño de Dios, en la gracia de Dios, grandes cosas van a ser transformadas. No solo nuestra vida, no solo nuestra familia, no solo nuestra comunidad, aún la tierra, los animales, la creación y todo lo que existe va a ser transformado por la iglesia que entiende el propósito global de Dios. Mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Es una realidad impresionante. Pero para eso yo tengo que dejar la cárcel más terrible que hay. Y la cárcel es mi propia carne, mi propia vida. ¿Cuáles son los enemigos? El mundo, el diablo y nosotros. La carne. El mundo es fácil vencerlo porque yo me meto en una cueva, me aíslo, boto las pantallas, boto los celulares, me meto ahí no me molesta a nadie. Fácil. Al diablo tenemos autoridad y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Pero esta chuleta nos acompaña siempre. Y esta chuleta es lo que es hoy por la gracia de Dios. Si usted quita la gracia de Dios, esto se podría convertir en un homosexual, en un ladrón, en un mentiroso o en lo que sea, porque nuestra carne da para todo eso. Es la bendita gracia de Dios.
su amor y su gracia sobre nuestra vida, que nos presenta el verdadero propósito y caminamos hacia Él. Entonces, renunciar a entender que no se trata de mí, que yo no soy el centro de todo, que el centro del universo y de la existencia es el Señor, que yo me uno a su causa, a su visión, a su sueño, renuncio a mis sueños para entrar en la dimensión de Dios. Precioso, ¿no? Entonces, mi primera pregunta que tengo para ti y para mi corazón: ¿a qué estamos dispuestos a renunciar? ¿A qué anhelo? ¿A qué deseo? ¿A qué sueño estás dispuesto a dejar por lo que Dios te propone y ofrece? ¿Estás entendiendo cuál es el ofrecimiento y la propuesta de Dios para tu vida? ¿La tienes clara? Y si no la tienes clara, ¿cuántos saben que Dios habla? ¿Cuántos saben que Dios sigue hablando? ¿Cuántos saben que Dios sigue revelándonos su perfecta voluntad? Si usted no entiende el propósito de Dios, tiene un buen motivo para orar. Y recuerde, de antemano le digo algo: la oración no es poderosa. No, porque la hemos convertido en un instrumento casi como si fuera un ídolo. La oración no es poderosa, poderoso es el que oye, poderoso es el que responde. Y el que responde puede decir sí, puede decir no, puede decir que se espere. Él es el soberano, Él es el Señor. El poderoso es el que escucha. Y como Él es nuestro papá y nos ama y anhela lo mejor para nosotros, de seguro está dispuesto a revelarnos lo que Él había dicho que es su perfecta voluntad para ti y para mí. Hable con Él. Tiene un buen motivo. Y a propósito, le digo otra cosa. El Señor dice que entremos al aposento, cerremos la puerta y hablemos con Él. ¿Cuántos saben que eso no es un cuarto? Usted puede estar en un autobús lleno de gente y hay mucha bulla, y usted puede entrar en su corazón, en el aposento interior donde vive Dios, y hablar con Él. No se trata solamente de aislarse, puede ser en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Yo puedo entrar, tener intimidad con Dios, pedirle su consejo, pedirle su gracia, pedirle su sabiduría, especialmente cuando no lo sé, escuchar su corazón. Y Él dice que cuando nosotros somos sencillos y humildes y lo buscamos ahí en humildad, Él nos respalda, y la gente en el público ve la honra que Dios nos da para la gloria de Él. Entonces hay un propósito mayor por el cual nos vaciamos por amor, y es llenarnos del gran propósito de Dios, que es el reino de Dios y que su gobierno sea establecido sobre las naciones de la tierra. Nuestra misión es proclamar el reino de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre tu vida, sobre mi vida y sobre todo lo que existe. Porque cuando la gente conoce el gobierno de Dios y conoce a Dios, entonces va a dar gloria a Dios. ¿Cómo se llama? Su gloria, su reino, su presencia es lo primero que existe en todo esto. La misión es que la gente pueda conocer la gloria de Dios a través de proclamar el reino de Dios, porque cuando el gobierno de Dios, la autoridad de Dios llega a un lugar y Él se establece como Señor, lo más importante no es el reino, es el rey. Hay un rey de justicia, habrá justicia en el reino. Si hay un reino de paz, habrá paz. Si es un reino de amor, habrá amor en el reino. Lo más importante cuando proclamamos a Jesús como rey es que este rey es un rey de amor, de justicia, de paz. Hay confianza en este rey y su reino tendrá las características del rey. Por eso podemos proclamar su nombre en medio de las naciones. Ahora, cuando hablamos de tomar la cruz, ¿qué significa? De una vez, primero, lo que no significa es, como dice Raúl Garza, estar en el estado del martirmonio. No significa que un mal matrimonio es la cruz, como tanta gente dice. Eso es falso. No significa tener una enfermedad. No significa no tener recursos económicos. Eso no es una cruz. Ojalá fuera todo tan fácil como eso. Eso no es la cruz. Mucho más profundo. Son circunstancias que tenemos que saber manejar y que Dios nos da la sabiduría para hacerlo. Y hay muchísima palabra de Dios que ahora no podemos usar, pero tenemos los recursos para hacerlo. Entonces, para las personas del primer siglo sí entendían qué significaba eso. Significaba una cosa. Era un lugar donde la gente iba a morir. Era una tortura violenta, humillante, tremendamente dolorosa, que llevaba a una muerte segura.
cuando los condenados del Imperio Romano les ponían una cruz encima, solamente significaba una cosa, que iban a ser aniquilados, morir. Jesús lo sabía. ¿Qué quiso decir Jesús al usar este término? Lo mismo, que tenemos que tomar la cruz y morirnos ahí. En un día precioso, tome la cruz y muérase. En vacaciones, tomemos la cruz y muramos. En tiempos de prosperidad, tome la cruz y muera. En tiempos malos, tome la cruz y muera. En cualquier momento, tome la cruz y muera. Porque si el grano de trigo no muere, no puede dar vida. No es una muerte de aniquilación, es una muerte para vida. El apóstol Pablo lo entendió y él no dijo, solamente Cristo murió por mí, qué bonito. No, no, yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Entendió tanto eso que dijo, Señor, yo pido tus padecimientos, quiero padecer contigo, quiero morir contigo, porque sé que voy a resucitar contigo y seré glorificado contigo y estaré a la diestra de Dios con él. No sé si me estoy dando a entender. Les contaba a los hermanos que estoy en una escuela de aquí en Tijuana. Es una iglesia que tiene mandando muchos misioneros y me invitaron a compartir. Y estaba hablando un poco sobre esto. Y entonces cuando hablaba de esto de morir, bueno, eran chicos y gente grande y todo muy bonito porque volví a recordar mis tiempos cuando Dios me encomendó. En los tiempos que el Señor nos encomendó, no teníamos grandes agencias misioneras, no teníamos iglesias grandes, realmente no teníamos nada, pero lo teníamos todo, teníamos a Dios. Y nosotros nos preparábamos de rodillas, quebrantados, ahí en el piso, llorando. El Señor nos daba palabra, el Señor nos daba cánticos, era una gloria. Costa Rica es un país, hermanos, que Oaxaca es mucho más grande que Costa Rica. Solo Nezahualcóyotl, estaba viendo en la Ciudad de México, esa ciudad tiene 5 millones de personas. Costa Rica es Nezahualcóyotl, o sea, ¿qué es? México son como 250 veces más grande o 300 veces más grande que Costa Rica. Da risa Costa Rica. Yo no sé si ustedes saben que el primer país del mundo que le declaró la guerra a Alemania fue Costa Rica. Entonces Hitler andaba buscando dónde estaba para bombardearnos y una mosca vino, se paró en el mapa y nunca nos encontró porque ni nos vemos. Y como un país tan chiquitillo, tan chiquitito debería ser, es que nos dicen ticos porque nosotros decimos chiquitico y ese ico por eso nos dicen tico. En realidad es chiquitito. Como un país tan chiquitico, vamos a usar lo tico, puede tener misioneros en los 5 continentes. ¿Cómo? ¿Sabe por qué? Un día un pastor, un hermano estaba haciendo una entrevista y entrevistó a africanos y a otra gente y me pregunta a mí, oiga, ¿usted es latino? Sí, señor. ¿Por qué Costa Rica, tan chiquitito, tiene misioneros en todo el mundo? Y yo con lágrimas le dije, no es lo que tenemos, es lo que teníamos. No teníamos iglesias grandes, no teníamos grandes agencias misioneras, no teníamos nada. Pero ¿sabe qué teníamos? Una pasión por Jesús. Habían vigilias todo el tiempo, caíamos de rodillas, había un amor, un fervor, una pasión por Dios. Y esa pasión de Dios nos envió a las naciones de la tierra. Ese fervor, íbamos ahí como kamikazes. Yo tengo 30 años de servir al Señor, de vivir por fe y nunca en la vida he tenido el sostenimiento completo. Nosotros vivimos por fe, gracias a Dios por la esposa que me hago que es de fe, porque algunos momentos que me estoy quejando, me dice, ¿usted por qué se queja? Si nosotros vivimos por fe, puede ser que no nos llegue el sostenimiento a fin de mes, pero nosotros le hemos creído a Dios. Dígame cuándo nos ha fallado Dios, digan cuándo no he comido, cuándo no hemos tenido lo que Dios nos ha dicho, siempre. Entonces cállese y siga adelante. Así necesitamos. Wow. Hoy tenemos iglesias grandes, hoy tenemos agencias misioneras, tenemos de todo. Pero ¿sabe qué no tenemos? No tenemos obreros, porque se perdió la pasión por Jesús. Se perdió la pasión por Él. Tierra de avivamiento no es tierra para que la gente vea, qué bonito es vino nuevo. Es
Es para que la gente diga, ahí hay gente que obedece a Dios, ahí hay gente cuya pasión es Dios, ahí hay gente que está enamorada de Jesús, ahí hay gente que es capaz de morir por Cristo, ahí hay gente que está muriendo a sí mismo porque han entendido de qué se trata todo eso, porque ya no viven para sí mismos, viven para la gloria de Dios, viven para que el nombre de Dios reciba gloria, viven para que su reino sea proclamado, viven para que esta comunidad sepa que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Esta comunidad existe para que personas puedan levantar sus manos y adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta comunidad existe para decir, no nos avergonzamos, predicamos el evangelio en los buses, donde sea, no nos avergonzamos orar por la prostituta o por aquel. Sí, soy cristiano, sigo a Jesús, amo a Jesús, estoy enamorado de Él. Esa es mi realidad, esa es mi verdad. Jesús es el Señor. Y no importa lo que digan, no importa si nos ofenden, no importa si se burlen, que se burlen o no se burlen, de por sí nada me va a hacer. Jesús sigue siendo Señor, lo proclame o no lo proclame, Él es el Rey de Gloria. Cuando dice morir, bueno, le estaba contando que estaba en esta escuela de misiones y entonces estaba hablando esto. Wow, y el Espíritu nos tomó. Y entonces digo, vamos a orar. Y entonces un hermano estaba tan tocado que decía, Señor, mátame, aniquílame. Entonces yo iba detrás y decía, Señor, interpreta, no es que te lo tienes que llevar, es las cosas feas que tienes, Señor, por favor, escúchalo bien. Bueno, ¿y si nos lleva? Decía un hombre que era ateo, el día en que los cristianos quieran irse al cielo, voy a creer en Dios. Dice, porque se enferman y salen corriendo para el hospital, no quieren ni morir. Dicen que quieren estar con Jesús, nos enfermamos y ¡pum! No, nadie quiere morirse. ¿Cómo van a llenar el cielo? Decía él. Entonces, parece que olvidamos que seguir a Jesús es cada día, pero no hablas a mi estilo, como yo quiero. No es un seguimiento virtual, no es un seguimiento emocional. No se trata de ser simpatizantes de Jesús, no es sentarse a verlo morir de lejos por mí, es subirme a ese madero y morirme juntamente con Él cada día. El seguimiento a Cristo no es un sentimiento bonito, no es es una vivencia real, honesta, sincera, transparente, perseverante. Jesús nunca ocultó a sus discípulos el precio que hay que pagar para seguirle. Nunca lo ha ocultado. No se trata de morir por morir. Si continuamos la lectura de Lucas 9, 24 y 26, porque lo vimos hasta el 23, dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si ganara el mundo y destruye o se pierde o se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergüence de mí, de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y en los santos ángeles. Seguir a Jesús no es sencillo, pero la recompensa es inigualable. La recompensa es vida eterna. Entonces, otra pregunta, hace 2024 años los cristianos ven la cruz como un símbolo de expiación. 2026, vemos la cruz como un lugar de expiación, de perdón, de gracia, amor, de beneficio propio, una manera de evitar el infierno. Aunque esto es cierto, el verdadero sentido de la cruz es una invitación a morir. Seguir a Jesús siempre ha sido un desafío a la seguridad, a la comodidad, a la pasividad. Es un desafío a expresar valores como amor, devoción a Dios y a su palabra, misericordia, servicio, sacrificio, entrega, generosidad. No se trata de una apariencia exterior, brota de una consecuencia interior de transformación y de una vida en el Espíritu. El cristianismo no tiene que ver nada con apariencias, no tiene que ver nada con maquillaje, no tiene que ver nada con cosas exteriores, no tiene que ver nada de eso. Cuando Jesús estaba ahí en la cruz del Calvario, no había belleza en Él, era una sola llaga, no había hermosura, la gente lo veía wow, y movía la cabeza, no puede ser. Los griegos decían, esos cristianos están locos, ¿cómo un Dios va a morir ahí desnudo, encuerado en una cruz? Eso no puede ser, están locos. Y Pablo decía, sí,
tropezadero para los judíos que no creen, locura para los griegos, pero para nosotros poder de Dios para salvación. ¿Sabe por qué? Porque cuando estaba en la cruz muriendo, no estaba exhibiendo la belleza, no es que estaba fitness y estaba haciendo ejercicio y que estaba muy bonito y muy guapo. No, no, lo que estaba expresando era la generosidad, el amor, la entrega, el sacrificio. Él que era el dueño de todas las cosas, estaba muriendo por amor para que usted hoy y yo podamos recibir los beneficios de su gracia y de su verdad. La escogencia de un discípulo no es por la grandeza o importancia, es por su devoción, obediencia y entendimiento al propósito supremo de Dios. Había un muchacho, el creo africano, dice, en 1980, un joven de Ruanda fue obligado por una tribu a renunciar a Cristo, a enfrentarse a una muerte segura. Se negó a renunciar a su fe y fue asesinado en el momento. La noche anterior había escrito el siguiente compromiso que se encontró en su habitación: soy parte de la hermandad que no tiene que avergonzarte. La suerte ha sido echada, he cruzado la raya, la decisión ha sido tomada. Soy un discípulo de Jesús, no miraré atrás, ni renunciaré, ni bajaré la marcha, ni retrocederé, ni me quedaré quieto. Mi pasado ha sido redimido, mi presente hace sentido, mi futuro está seguro. Estoy harto de vivir con un bajo nivel de vida, de caminar por vista, con rodillas temblorosas, sueños sin color, visión domesticada, habladuría mundana, entrega barata y metas enanas. Mis pasos están encaminados, mi marcha rápida, mi meta es el cielo, mi camino es estrecho y difícil, mis compañeros son pocos, mi guía es confiable, mi misión es clara. No voy a renunciar, callarme, rendirme hasta que me haya parado firme y me haya llenado y orado por la causa de Jesucristo. Tengo que seguir hasta que Él venga, hasta dar hasta que me muera, predicar hasta que todo el mundo conozca, trabajar hasta que Él me detenga, y cuando Él venga por los suyos no tendré problemas en reconocerme, porque mi estandarte habrá quedado en claro: soy un seguidor de Cristo. Wow, la noche anterior escribe eso y al día siguiente le tocó demostrar lo que él estaba escribiendo. Y para la gloria de Dios murió. Por esto este es el creo de la iglesia africana. La pregunta, la que sigue, por favor: ¿estás dispuesto a seguir a Jesús si esto implica perder tu vida? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si esto significa perder a alguno de tus amigos más cercanos? ¿Qué estaríamos dispuestos a sacrificar hoy? La primera era: ¿a qué estaría yo dispuesto a renunciar? La segunda: ¿a qué estaría yo dispuesto a morir? Pastor, era la una que yo tenía que terminar. ¿Sí, va? O hace 15 minutos. 15 para la una era. Ahí. Bueno, hermanos, otro día les predico sobre seguir a Jesús. Tenemos que irnos. Tenemos que irnos, pero el Espíritu de Dios procede y sigue con nosotros. Vivimos para la justicia de Dios. Vivimos para reclamar las naciones para Él. Vivimos para pedir sus naciones y sus pueblos. Vivimos para levantar el estandarte más hermoso y más precioso, el nombre que es sobre todo nombre. Puedes levantar ahí donde estás tus manos, o si quieres ponerte de pie, solo un minuto. Y decir: Señor, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Jesús decía que si queríamos seguirlo también, que el que ama padre, madre, esposa, hijo, o cualquier cosa más que a él, no es digno de él. El que ama más su vida que a sí mismo no es digno de él. Y Jesús decía que el que prefiere algún bien material, o ese bien material esté por encima de él, no es digno de él. Y no es que sea duro, es que nos estaba haciendo un favor. Jesús es más grande que mi hijo, que mi nieto, que mi bisnieta, a mi bisnieta, que se llama Luciana, la veo y mi corazón tiembla. Es
la niña que me hace brotar dulzura y ternura en mi corazón, pero Jesús está por encima de ella. Algunas veces amo mi vida, pero Jesús está por encima de mi vida. Jesús está por encima de cualquier bien material. Él es el Señor. Bendita y preciosa comunidad de Vino Nuevo. Este es el tiempo de hacer grandes cosas para Jesús. Cuando Jesús cuando resucitó, dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Él estaba diciendo: muchachos, llegó el momento de hacer algo extraordinario. Llegó su momento. He estado con ustedes, pero ahora la autoridad de ustedes, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y esa misma autoridad la doy a ustedes, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga. Y nos dejó el Espíritu de vida, nos dejó el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que hizo que hombres comunes y corrientes como Pedro y los discípulos fueran capaces de entregar su vida por Dios. La única forma en que podamos renunciar, la única forma en que podamos morir, la única forma en que podamos seguirle es teniendo una vida en el Espíritu. Es el Espíritu el que nos anhela celosamente. Es el Espíritu que ahora nos reclama. Es el Espíritu que con celo nos llama. Es el Espíritu que con celo nos envía. Es el Espíritu de Dios. Dios no nos deja millones no les dejó millones de gramas o una posición política ni nada de eso. Nos dejó algo más importante: una persona. Aquella persona que es capaz de soplar vida sobre el que está muerto. Aquella persona que es capaz de traer el consejo de Dios y cambiar nuestra vida. Nos da el espíritu de sabiduría, de generosidad. Nos da el Espíritu que es capaz de crear en medio de lo que no existe. Preciosa comunidad. Llegó el tiempo de dejar las excusas. No existen en este momento. No existe excusa válida. No hay edad, no hay tiempo, no hay nada. Es el tiempo de hacer grandes cosas para Dios. Es el tiempo de hacer grandes cosas para Dios.